Querido oyente, si ahora nos estás escuchando, si has sufrido acoso escolar o lo sufres, no abandones, aguanta porque todo pasa y no tienes la culpa. Al final encontrarás a gente que te demuestre verdaderamente lo que es el respeto y te reconducirá hacia algo justo y mejor. En el caso de que seas un mero espectador de una situación así, cuéntalo. No dejes que nadie sufra porque algún día puedes ser tú. Bueno, estamos amigos en comunicación telefónica con Lidia Arroyo, que es psicóloga de la asociación Trencats. Lidia, bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hacemos? Pues la situación es dramática, desde luego los datos a mí me han sobrecogido, 9 de cada 30. ¿Qué hacemos? Pues prevención y detección precoz. Tenemos que invertir en mucha formación al profesorado. El profesorado necesita una formación exhaustiva en detección, prevención y erradicación del acoso escolar. Y actualmente en el 2024 todavía estamos muy lejos de que los profesores, docentes, maestros puedan asumir ese rol de ser las personas que puedan conducir estos casos de acoso. Pero Lidia, ¿tú crees que ese es el momento procesal, digamos, más inmediato? Es evidente que los profesores tienen que estar alerta y tienen que saber prevenir este tipo de casos, pero cuando este tipo de casos se dan, te quiero preguntar por las dos circunstancias. Es primero, porque hay niños que han llegado al colegio, digamos, siendo acosadores, siendo, en fin, opresores de sus propios compañeros. Esto hace referencia a un problema anterior, un problema probablemente familiar. Y luego hay una segunda derivada que también me gustaría consultar contigo y es la capacidad de resistencia que puedan tener los niños hoy en día. Es decir, gente que a lo mejor resiste menor o con menos entereza la presión que antes. ¿Es posible que todo eso forme parte de un todo? Pues mira, a la primera pregunta te diré que tenemos todavía una concienciación de que el acoso escolar, como decía José Manuel, desde al que le mando un abrazo enorme a mi compañero de la asociación Trencats, tenemos todavía la conciencia de que para hablar de acoso en el ámbito escolar tiene que ser algo que se repita en el tiempo. Y esto nos parece una barbaridad. En el momento que hay una agresión, si cualquiera de nosotros que somos adultos recibiera un empujón, una bofetada en nuestro ámbito laboral, lo consideraríamos agresión desde el minuto uno. Y en cambio, cuando estamos hablando con niños que no tienen ni las herramientas para defenderse, ni todavía tienen un bagaje de experiencias para saber que eso es violencia, les instamos a las familias a que esperen a que haya una segunda, tercera, cuarta agresión. Y por otro lado también tendemos a pensar de que el acoso escolar aparece pues, en edades ya adolescencia, preadolescencia, y hablamos de acoso escolar en niños de 4 o 5 años. Los niños de infantil empiezan a hacer acoso, a veces de forma física, otras veces de forma más sutil, como la de dejar de lado, no incluir a un niño en el grupo, burlarse porque lleva unas zapatillas determinadas o viste de una determinada manera. Esto ya son constitutivos de síntomas de acoso escolar. Aquellas escuelas que tienen una tolerancia cero a los casos de cualquier tipo de violencia en sus aulas, el acoso escolar es más difícil que se desarrolle. Yo, en el máster de acoso escolar de la Universidad Internacional de Valencia, donde imparto docencia a los a los futuros profesores que están en el máster y que se están formando, siempre les digo que hay una serie de premisas para evitar el fracaso escolar. Lo primero es tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia que pase en tus aulas. En segundo lugar es trabajar muchísimo la empatía y el valor de la diferencia, porque en muchas circunstancias el acoso escolar está asociado a diferencias, ya sea diferencias porque el niño pues a lo mejor tiene algún trastorno del neurodesarrollo, pero también un niño de altas capacidades puede ser objeto de acoso escolar. Por lo tanto, tener muy en cuenta que debemos actuar en prevención, en tolerancia cero a estas conductas, tener mucho cuidado con estas familias, como tú apuntabas, que son más vulnerables porque ya el niño pues llega quizás con unos hábitos, unas rutinas o unos valores no aprendidos en casa, y en esto la escuela tiene aquí también un reto muy importante, que es la de compensar esta falta de valores que a lo mejor no se han podido instaurar en estas familias, pero lo que la escuela tiene que atender tanto a la víctima como al victimario. Es igual de importante cuando tenemos que erradicar estos casos de acoso escolar, Luis. Bueno, eso por una parte. Y por otra parte, la resistencia de las personas más jóvenes puede estar, digamos, menoscabada por la sociedad que les toca vivir.
Tenemos el tema de las redes sociales, en este sentido nos ha hecho mucho daño. Piensa que antes, cuando hablábamos del acoso escolar, quedaba muy limitado de lunes a viernes y en horario escolar, pero ahora es 24/7. El niño que sufre acoso no lo sufre únicamente en el patio, en el pasillo, en el aula, lo sufre también cuando llega a su casa, cuando enciende el ordenador, cuando entra en el grupo de WhatsApp y automáticamente el administrador del grupo lo echa y se burla de él y él vuelve a pedir otra vez volver a ser parte de ese grupo del que le acaban de echar. Porque no olvidemos que, aunque esa zona de confort sea una zona de confort muy peligrosa y muy tóxica, el niño desea pertenecer a ese grupo, aunque se estén burlando con él, y muchas veces son capaces de hacer cualquier cosa por pertenecer. Yo me encuentro todavía con familias que me dicen, me he enterado que mi hijo estaba dándole 2 euros cada viernes a un niño para que le dejaran jugar, o que le llevaba chocolatinas de casa para que no le pegaran. Y esto todavía sigue pasando, aunque nos parezca pues que a lo mejor estamos poniendo ejemplos de hace muchos años. Los niños necesitan sentirse incluidos. Esta resiliencia se está viendo afectada porque no es lo mismo aguantar el acoso durante unas determinadas horas y que luego llegaba vacaciones de Navidad, Semana Santa o todo un verano y tus acosadores desaparecían de tu vista. Ahora no. Estos acosadores siguen estando presentes constantemente a través pues, de las redes sociales o a través de tu WhatsApp, con lo cual, aunque tú tengas un ambiente muy protector desde la familia, aunque tengas una resiliencia bastante desarrollada, es muy difícil soportar en el tiempo este estrés sostenido. Y además, piensa que en muchos casos la familia es la última que se entera de que su hijo está siendo acosado. Por eso, otra de las premisas que las familias debemos trabajar, la primera, cualquier tipo de violencia que lo expliquen, cualquier cosa que a un niño le desagrade, tiene que compartirlo o bien con un profesor o bien con alguien de su entorno más cercano para poder pedir ayuda, porque muchas veces cuando piden ayuda es cuando es muy tarde y es mediante, como tú decías, en los casos más dramáticos, cuando dejan una nota de despedida, pero también al círculo de amistades, desde que los niños pisan la escuela con 3 años, que les hagamos saber que todo lo que ellos observen, porque los primeros que saben qué niño está siendo hostigado son los propios compañeros, que no tengan miedo a comentarlo con un adulto. No es un tema de ser chivato, porque ellos tienen la sensación de que si lo cuentan a un profesor se están chivando y también tienen miedo a las represalias del grupo. Hoy escuchaba en las noticias que la Comunidad de Galicia pues había puesto en las escuelas como una especie de buzones para que los niños de forma anónima pudieran pues explicar lo que estaban sufriendo o lo que estaban viendo como espectadores o mediante mail. Yo creo que hoy en día lo tenemos muy fácil de proporcionar estas herramientas para que el niño que se sienta atacado o al que sea conocedor de que un compañero en la clase está sufriendo acoso pueda pedir ayuda. Este SOS tiene que llegar cuando se está iniciando y, insisto, los chavales son conocedores. Si tú haces un cuestionario muy informal, ¿qué niños de la clase son los excluidos? ¿Qué niños son de los que se burlan? Es fácil detectarlo. Ellos lo saben, con lo cual el adulto aquí tiene un papel muy importante. Los profesionales de la educación, aunque no tengan un máster en acoso escolar y mediación, pueden poner en práctica estas medidas de tolerancia cero a cualquier tipo de violencia. Y si hay esta implicación, Luis, te aseguro que los números de acoso escolar se reducirían. El problema es que todavía hay un gran grupo de profesionales de la educación que relativiza estos temas y que aún tenemos que escuchar los comentarios de esto. Siempre ha ocurrido, son cosas de niños que muchas veces pues tienen un desenlace que no hay marcha atrás. Lidia, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a que esta llamada de atención llegue a los oídos de mucha gente. Un saludo muy cordial y mucha suerte. Muchísimas gracias.